Chicos, voy a seguir. Porque no solo vino a demostrar el poder acá, sino vino a decir que también él es un león. Hola a todos, yo soy un león, con la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender, para yo volver la luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. No te escapes, ven a mí. Desnúdate y aprieta mis dientes. Yo soy el rey, el león. Ven a saber lo que se siente. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey y te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. A ver, Dachi. Son de mi apetito. Atención a todas las unidades. Un león acaba de escapar. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Espero que bien, comenzando un hermoso día de miércoles, ¿eh? Arrancaba mal, ¿eh? ¿Cómo le va todo? Día miércoles hoy, gente, 69.279 ahí a pasitos de los 70 con Bitcoin de fondo. Vamos a ver, obviamente, un poco la gráfica rapidito de las cripto para después ir a... Hoy es un día interesante de noticias fundamentales de alto impacto, ¿sí? Así que vamos a ir al índice, vamos a ir a ver el dólar, el oro y las noticias que hay, un par de noticias del dólar y del canadiense, ¿sí? Sobre todo el IPC y bueno, y vamos a ver cómo se mueve el mercado hoy a la mañana, ¿sí? Si tenés algún bot, si estás por operar, ojo hoy, gente, si te arriesgas, bueno, tené cuidado, ¿sí? Haceme caso. Bien, 69.279, vamos a ver un poquito lo que es las top 100 rapidito. Voy a ajustar acá un poquito la música.
cristal, ni bien ni mal. Qué lindo tema. Como el cristal, Ahí está. ni bien ni mal. Lo nuestro es inmortal. Bien, gente, vamos a ver ahora sí. Miren de fondo, qué lindo el hermoso y querido planeta Tierra. Obviamente nosotros estamos en este momento con la nave llegando al planeta Pepe, es otra historia, así que agárrense, súbanse, el que quiera de a poquito a este pequeño, ¿no? Omnibus, ovni sería omnibus, ¿no? El bus, mirá qué bueno, ¿no? Como invento, el que sabe de computación va a entender. OVNI es una nave, ¿no? Objeto volador no identificado, ¿no? Y los micros o los ómnibus son para llevar pasajeros. Pero si vos al ovni le pones bus, el bus es una manguera de transferencia de datos. Así que seríamos un ovni que vamos en un cable, en una manguera, transferencia de datos desde un chip hacia el otro chip, ¿sí? ¿Les gustó? Bien. 69-279, gente. Vamos a ver un poquito las top 100 adentro. Deben estar en crudo algunas. A ver, bueno, no. Ahí están, ¿eh? Están reflotando. Obviamente, fíjense si vamos al día, van a estar en rojo seguramente. Ven acá la caidita de Bitcoin. Así que bueno, acá están, gente. Recuerden que este año es el año de el halving, obviamente. De Halloween, decía, estaba re perdido. El año de Halloween y tienen que obviamente tratar de encontrar ese proyecto que les puede llegar a salvar, ¿no? Obviamente, o hacer, no salvar, ¿no? Obviamente para vivir de ese proyecto, ¿no? Pero que te puede dar algún fruto, así que estén atentos y siempre diversifiquen o pasen a moneda estable cada tanto, ¿sí? No siempre va a ir hasta arriba, también puede ir hacia abajo, ¿sí? Y bueno, y si va hacia abajo, no te asustes, comprá, si el proyecto es bueno, ¿sí? Así que bueno, acá estamos, entre los memes, mira, Pepe acá, otro Pepe más, se ve que nos quiere este Pepe, y bueno, ahí vamos. Promedio general, en lo que es esta horita, 0,1%, una de las proyectos que más me gusta, el que tiene un poquito de idea de lo que tiene que ver con, obviamente, con proyectos. Revisen lo que es Mina, ¿sí? Revisen Mina. La nave es una Ferrari que obviamente una blockchain donde saca un shot, una imagen, una foto de todo eso en ¿no? 22K, como si fuera un mensaje. Imagínate eso si lo adoptan Ethereum y demás criptomonedas, puede disparar lindo, ¿no? Aparte el proyecto es serio y bueno, y chusmelo, Mina, después me cuentan, ¿sí? Busquen Mina si entendés inglés y si no le pones traducir en japonés, ¿sí? Y que te quede en japonés. Y bueno, yo sé hablar bien en japonés. En sí no sé hablar bien en japonés, ¿viste? Yo tengo un don que me dieron, el destino, el universo, que yo puedo pensar que entiendo el japonés y te lo traduzco pensándolo, ¿no? Yo te hablo en japonés pensándolo, ¿me entendés? Eso está bárbaro también. Muy difícil, ¿no? De lograr. Así que bueno, atentos con eso que está bárbaro, ¿eh? Yo te puedo estar en este momento, te estoy hablando por ejemplo en coreano, porque lo estoy pensando, ¿sí? Aunque vos no te des cuenta, yo te estoy hablando en coreano. Bien, basta de volar tan alto. Bueno, me voy a Bitcoin, tenemos en Bitcoin velas diarias, mirá, escucha. Este pibe que está de fondo cantando, gente, es una persona como vos y como yo, de 5 extremidades, como todos los varones, y tenemos obviamente una persona que le gusta el rock nacional, internacional, y que de joven podría haber elegido el reggaetón, pero se tiró por el rock nacional, donde se ve que de chico los padres seguramente, o los amigos de los padres o de los familiares, escuchan o escucharon música rock nacional, internacional, bueno, y bueno, él obviamente hace, ¿no? Música rock nacional. Y cuando lo escuchás sentís un poquito de Calamaro, un poquito de, sobre todo de Federico Mouras, de Virus, escuchalo, de fondo parece Federico Mouras, la voz. Y después toca guitarra, toca bajo, toca batería, trombón, toca pandereta, toca todo, ¿sí? Así que bárbaro el amigo tocando. Tiene varios temas lindos, tranquis, pero interesante, ¿no? Una onda ochentosa, noventosa del rock nacional, ¿sí? Bien. Fíjense, gente, vela diaria, Bitcoin, vamos rapidito porque vamos a ir a las noticias. Tenemos una vela diaria establecida como una vela chiquita por ahora. Fíjense que está por debajo de la vela bajista anterior. Vamos a ver si se mete dentro de esta compresión, ¿sí? La compresión fue una falla, una trampa que fue hacia arriba, devolvió.
y me fui con el hipo y puede venir hacia acá abajo, ojo. Vamos a ver, ojalá venga para después obviamente ¿no? Ir hacia arriba, ojalá, pero no lo sabemos porque también puede venir a visitar esta zona. Por ahora vemos que está dentro de una zona imaginaria, subjetiva, que les armé acá una compresión, donde también podés ajustarla, ¿no? Vos podés agarrar y decir, no, vos sabés que voy a agarrar este alto y voy a agarrar ahora este otro alto porque no me interesa, y está dentro de la zona, pero también puede seguir cayendo y va comprimido el precio. Bueno, lo vas ajustando, vos sabés que estaría en la mitad de esa compresión, ¿sí? Así que si te interesa, tenés que mirar hacia el pasado, las velas gestadas, lo que siempre explico, y ver en esas velitas, dentro de esas velitas, si haces operaciones, ¿no? El estilo que tengas para operar vos, si te interesan los altos, los bajos, la apertura, cierre de velas grandes, y ver ahí si te interesa obviamente hacer alguna entrada, ¿no? O esperarla, scalping intradía. Así que por ahora tranqui, seguramente tranqui, como siempre suele pasar cuando vienen noticias poderosas o importantes, fundamentales. Fíjense, si vamos a velas de 1 minuto o de 15, son velas chiquitas. Miren la vela esa, miren. Bitcoin no funciona así, no está tan tranqui muchas veces, obviamente según la sesión, pero como se viene en la noticia, los muchachos no se arriesgan, ¿no? Eso es lo que les decía. Entonces, tranquilo ahí, Vamos a ver qué pasa de acá a un par de minutos con el IPC y con un par de noticias que ahora voy a estar leyendo, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos. Bien, gente, vamos a ver un poquito el índice, rapidito, porque estamos ya prácticamente a 6 minutos de que comience la sesión de Nueva York. Vamos a la lista roja, nos vamos al índice. En el índice vamos a ver primero la velita diaria. Miren, estas son las de 15, pero vamos a ver la vela diaria, cómo comenzó y cómo cerró el día de ayer. Para tener una idea, por más que operes en 1 minuto, está bueno ir acostumbrándote a ver a la mamá, al papá y a los primos, que son los mayores, a ver cómo cerraron, qué les parece. Si tenés algún bot podés ir viendo qué podés hacer, según obviamente cómo trabaje ese bot, ¿no? Acá tenemos un rectangulito. Lo voy a sacar, ahí está, y tenemos, a ver si me puedo meter con el zoom ahí está, miren, otra vela, miren, fíjense lo mismo. ¿Por qué te pensás que la vela no tiene ni cuerpo? Que subió y bajó y está ahí chiquita. Vos cuando te metes a este rectángulo vas a ver, obviamente, poco volumen, poca volatilidad. ¿Ven? Este rectángulo es la vela de hoy, ¿sí? Estuvo allá arriba, estuvo acá abajo, está ahí, nada. Si me voy a velas, miren, de 5 minutos, fíjense en esto. Voy a achicar acá para que vean, miren lo que es esto. Ahí está moviéndose un poquito, una víbora gigante. Ahí está, ¿ven? Fíjense en acá, de acá hasta acá, sin contar esta última vela, obviamente, que faltan pocos minutos para el comienzo de Nueva York. Pero miren esto que está acá, se los marco con el corrector acá, ¿no? Esto que está acá, miren. Miren todo esto, ¿lo ven? Una pegada a la otra, ruido, obviamente indecisión, van ahí tranquilas zigzagueando la viborita para hacer boom para arriba o boom para abajo. Veremos qué pasa, está llegando la sobrecompra. ¿Por qué? Porque viene una noticia interesante, el IPC, ¿sí? Así que vamos a ver, ¿sí? Qué pasa con esa noticia y otras tantas que hay también, aparte también del dólar, hay otra interesante media horita después en el canadiense también, ¿sí? Así que bueno, para el que le interesa, vamos a ver un poquito de las noticias. Vamos a ir al calendario. Ahí tenemos, miren, 33 minutos IPC, ¿no? Obviamente interesantísimo para verlo, de alto impacto. Decisiones de tipo, después tenemos del canadiense a las 10:45 de mi país. Inventario de petróleo crudo del dólar, que también es de alto impacto, pero nada que ver con las anteriores. Y hay actas de reunión de FOM, ¿sí? A las 15 horas, que no vamos a estar nosotros, pero atentos ahí, ¿sí, gente? Y siempre chequen un par de noticias fundamentales, ¿sí? En otras plataformas, porque muchas veces lo que es alto impacto en algunas plataformas vos no lo estás viendo, pero sí lo ves en otra que lo ponen como mediano impacto. Entonces, pues ya, mediano impacto lo opero y de golpe, boom, ¿sí? Y quizás era interesante el movimiento, así que hay que tener cuidado y chequear en por lo menos dos plataformas, ¿sí? Y bueno, esa es la idea. Escucha.
A ver, ayer estuvimos probando con un par de pepes amigos ahí el Discord. Súmense a Discord, después les voy a comentar bien cómo es la historia del Discord. El que se suma a Discord va a comenzar con 200 años. Ojo, no el que está en Telegram, el que se suma a Discord, ¿sí? Arrancás con 200, Algunos tienen 220, 230 años. Cada mes que pasa se suman 10 años, en Discord, Entonces ese planeta, en ese Discord vas a ir a otras dimensiones, a la 2, a la 3, a la 4, según en la que estés, podés charlar con otros pepes de esas dimensiones que no pueden ver a los de las dimensiones... pueden ver a las dimensiones más chicas, pero los de las chicas, cuando los otros están en las otras dimensiones, tienen que cumplir cierta cantidad de añitos para llegar a esa dimensión, ¿sí? Cuando vos te metés a la segunda dimensión, hay un par de bots como el telaraña, que se los voy a compartir, a la tercera dimensión va a haber un par de Xinjiang, la cuarta va a haber striptease, y en la quinta los invito a que vean cómo como un asado, ¿sí? Después hay una ruleta, para que sepan, acá, a ver si la tenemos acá a mano. Acá está, ¿ven? Esta ruleta, yo voy a decir, bueno, cada tanto vamos a hacer algún sorteo donde yo voy a tirar y al que le toque, le toca a Pepe el Lindo, ¿no? Bueno, Pepe el Lindo tiene que ser Pepe, si no, no sirve. Si no te pones Pepe, no, tampoco. Entonces tirás ahí la ruleta y te va a decir, a ver, ¿te animás? Dale, me animo. ¿Cuántos años tenés? 220 años. Bueno, a ver, ¿qué te toca? Bueno, se te suman 10 años, 230 años, pero también tenés menos, mira, te puede tocar menos 30 y te restas, También puedes tener un autógrafo de Pepe Mila, si te interesa, ¿no? Obviamente con un mensaje de amor, una canción, cosas como para pasarla bien un rato, ¿sí? Eso, obviamente, si a vos te interesa, ¿no? Porque puede pasar que digas, vos sabés que no me arriesgo por la duda. Bueno, porque me falta un mes para cumplir 10 añitos más y me paso a la segunda dimensión, ¿sí? Así que vamos con todo, gente, porque en la segunda vamos a hacer algunas charlas, en la tercera vamos ya a meternos a operar con los Xinjiang, con un par de Xinjiang, 4 o 5 Xinjiang, para el que está ahí dentro, obviamente, pueda poder defender las operaciones que vos estás acostumbrado a operar, ¿no? Si vos estás acostumbrado a operar cierto tipo de operaciones, bueno, sabe que existen... Pepe Mila creó un par de Xinjiang y les voy a estar compartiendo algunos de esos Xinjiang en la dimensión número 3. En la 4 vamos a ver casi todos y vamos a hacer otras cositas también, ¿sí? Y obviamente esa es la idea, ¿no? Para que participen. Tienen que, acuérdense, tienen que ser en el Discord un Pepe y arrancan de cero, por más que tenga 100 años en el Telegram, ¿sí? Es de cero, ¿bien? Así que bueno, de a poquito se irán sumando y bueno, ahí estaremos, ¿sí? Charlando, les voy compartiendo algunas cositas, entradas, operaciones y bueno, eso, para pasar un buen momento. Atentos ahí, gente, con el Pepe Mila y con los Pepes, ¿sí? Elegite el Pepe, animate, vamos. Si yo sé que sos un nene juguetón, dale, ¿qué te pasa? Vamos. Bien, voy a leer un poquito lo que son las noticias fundamentales, gente, por si les interesa. Para el que sabe, bárbaro, pero el que no sabe, las noticias fundamentales, nosotros operamos análisis técnico, análisis fundamental, ¿no? Y nosotros vamos viendo qué tipo de noticia surge para ver si conviene sacar o no una operación, porque vos sabés que las noticias son las que mueven los mercados, el planeta, ¿no? Muchas veces, y lamentablemente es así, están manipuladas para que las ballenas lleguen a cierta zona más rápido y para que saquen los stops de los pepes o abran órdenes pendientes, ¿no? Así es la vida, ¿no? Así es todo. Así que, bueno, obviamente el mercado más poderoso del planeta, lo que estamos viendo nosotros en vivo, no las criptos, sino Forex, donde se mueven de 5 a 7 trillones de dólares, gente, todos los días. Liquidez, ¿querés liquidez? Ahí tenés liquidez. Y acá les voy a estar leyendo, que me estoy quemando la vista. Para el que no sabe, el índice, el IPC, gente, es el índice de precio al consumidor, ¿sí? Mide los cambios en el precio de bienes y servicios, ¿sí? El IPC mide los cambios de los precios desde la perspectiva del Pepe, ¿sí? Del consumidor. Se trata de una forma de medir los cambios en las tendencias de compra y de la inflación en los Estados Unidos. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva y viceversa, si es tomada sería como negativa, ¿sí? Así que veremos qué pasa con esa noticia y obviamente sabemos que también tenemos decisiones de tipo de interés para el canadiense a las 10:45, gente. ¿Sí? Escuchá.
A ver, ¿cómo se llama este personaje de fondo que está cantando? A ver, a que no lo sacan, a ver. Escuchá, Que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad. Escuchá, para vos. En la noche tibia. Y que luego pasó un tiempo de luna ebrias y no y que ahora Vos sabés. y me dice, vos sabés que nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo si estás. ¿Dónde estás? Buen día, Ezequiel, ¿cómo estás? Espero que bien, ¿eh? Gracias por acompañar un rato acá, lo que pueden, chicos, dar una mano, bárbaro. Muchas gracias. La vamos remando en un mar de dulce leche. La gente ya nos va a ir conociendo a todos los Pepes y va a querer ser Pepe, ¿eh? Acuérdense lo que les digo, ¿eh? Nosotros no vamos a bajar los brazos, estamos todos los días remándola en un mar complicado muchas veces, no por las operaciones, que es hermoso lo que vemos todos los días, operamos todos los días en vivo, analizamos, escuchamos música, probamos robot, compartimos ideas, ¿no? Pero los algoritmos muchas veces no nos ayudan y esa es ¿no? Lo único que nos faltaría, que nos empuje el algoritmo para que la gente nos conozca, ¿sí? Y ustedes obviamente si pueden darme una mano compartiéndolo en grupos, en personas, en amigos, para que seamos más, ¿sí? Así me dan más ganas. Si no, como que te agarra una bajeza, pero uno sigue igual, ¿viste? Porque le gusta, ¿bien? Pero está bueno sumar pepes. Quiero los pitufos, ¿viste? 500 Pepe. El Pepe el lindo, Pepe el gruñón, Pepe el tímido, Pepe el interruptor y todos los Pepes, ¿eh? En 45 minutos, 9:30 noticias. Sí, señor, exacto, lo que hablábamos recién. Buenos días, ¿cómo le va Pepe Gatillo? Espero que bien. Ojo con el bot, Pepe Gatillo, ¿eh? Yo te diría que no lo pongas. Si lo pones, podés hacer muchísimo dinerito, ¿eh? Te puede sorprender. Ponerle poco lotaje, secuencia 1 y tiralo con una distancia media grande, ¿me entendés? El doble de la que le solés poner, ¿me entendés? Ahora, si estás en dudas, apagalo, porque si te querés arriesgar, probá a ver qué pasa, ¿sí? No creo que pase nada extraño, seguramente podés tener buenos resultados, pero justo en la noticia puede ir hacia arriba interesante, que sabes que te va a agarrar frutos para arriba con uno de los dos, y después depende el otro cuando caiga un poquito, ¿sí? Si te arriesgas, poner el lotaje el mínimo, y bajar la cantidad de dinero que querés cerrar en ese mínimo, ¿no? Fíjate, ¿sí? Más o menos, anda probando. Y si no, apagalo, por la duda, para no ver después que tenés 500 órdenes, ¿sí? No creo, pero por las dudas, ¿viste? Bien, hacé lo que quieras, ¿eh? Vos dame una sorpresa. Una foto como la otra vez, ¿viste? Escuchá. Juntos los dos. Escuchá. Sintonizando. Hablando con una canción. No quieres enredarte con rombos. No, ¿para qué vamos a asustarnos? Dice el amigo. Claro, es verdad. Pero sí, mirá, haceme caso. Si tenés una cuenta demo, agarrá y ponelo ahí. Probalo, a ver qué pasa, para que veas lo que. Si el 50% ganaba, te querés morir. Pero probalo ahí, a ver qué pasaría. Ahora, con la fundamental, tiralo ahí, a los dos, armalos iguales y tiralos, ¿sí? Sintonizar. Bien, gente, vamos a ver, estamos, les decía, en Discord, seguramente vamos a empezar a charlar desde Discord directamente, obviamente tengo que poner el micrófono en mute, háganme acordar ustedes para que no salga doble, aunque seguramente cuando charlamos seguramente va a salir un poco con eco, ¿sí? Pero bueno, por ahora. Así que vamos a la gráfica, gente. ¿Quiere alguno de ustedes sumarse, operar o algo? Hoy estamos para charlar o ver qué hacemos. Si hay un par de noticias, no sé si me voy a meter. Siempre me meto, inclusive tengo el bot preparado, el de fundamentales, para una de ellas. Vamos a ver cuál agarro. Me parece que una de las tantas que hay la agarro, ¿eh? Estaba viendo hace un ratito, ¿sí? Sintonizarte. Bien, gente, me voy a dónde? Me voy rapidito a dónde? A el MT4, ¿sí? Sintonizarte.
ahora sí, gente, vamos a ver acá qué pasa. Hoy no tengo el bot puesto del Telaraña, obviamente, pero bueno, vamos a ver si nos metemos o no en algún par, vemos qué pasa con lo que tiene que ver con las noticias, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar esperando. Podemos ver las noticias, como siempre de fondo la fuerza de la moneda, algo que les traje para que vayan entendiendo los movimientos. Muchas veces si les sirve, no es una herramienta más nada más, ¿sí? Así que ojo ahí, no se dejen engañar por gente garca, ¿sí? Esto te puede ayudar nada más, y el que estuvo por acá seguramente se lo llevó, y ojalá que les sirva, ¿sí? Para que puedan hacer algún dinerito, y bueno, ahí estamos. Vamos a chequear un poquito. ¿Qué es esto? Bueno, se me trabó la gráfica. Falta actualizar acá, me parece. A ver ahí, si actualizo. Escuchá. Bueno, me quema. Ya vengo, voy a la heladera, gente. Miren, vamos a hacer un juego, ¿no? Mientras estamos esperando la noticia, gente, un ratito, vamos a analizar alguna gráfica, si quieren que veamos algún par, lo que sea. Quiero que busquen este tema, ¿sí? Albert, ¿cómo es? B.B. King con SRB, con Stevie Ray Vaughan. Una sesión, ¿sí? Donde están los dos sentaditos ahí, tocando. Algo acústico, ¿no? Y fíjense en de fondo el que toca la batería. Mándenme por Discord o por donde estén la foto de cuando abre los ojos el baterista. Por favor, busquen eso. El que me manda la foto primero de los que se sumen en la tarde o en la mañana, les regalo un autógrafo mío. Fíjense, búsquenlo, háganme caso. Stevie Ray Vaughan, Albert, B.B. King, y pongan la sesión esa. Obviamente les va a tirar esa sesión. Fíjense en de fondo el baterista. Un nene chiquitito, fíjense. Now this tune here should be easy for you to do because Claro, exacto. all you got to do is Ajá. Escuchan lo que dice, ¿no? back home, you know what I mean? Dale, y. When you were sitting out behind the house Ajá, on the old git fiddle, claro. Y. trying to get things together and you couldn't make up in your mind. You No me conté. halfway knew what you wanted to do, but you didn't have it all together. No. Me muero muerto, decía el You amigo. know you wanted to travel, ain't that right? That's right. Esa. Yeah. I remember them days real good. I know. Didn't have very many clothes. Didn't know nobody to call, to send for you. So you had to get out there and hitchhike, you know. So, It don't make no difference. You say, I'm going anyway. No, exacto. Esa la tendrías que compartir, esa foto, si querés. Ya la compartí. Si querés te la comparto para que la vean. O otro día la compartimos, para que vean lo que es muy prolijo el robot, Dreaming I was lucky. But I woke up cold in hand, yeah. Este tema es para disfrutarlo, gente, Cuando arranca B.B. King, obviamente trajeron el blues esta gente, ¿no? Pero el pibe, que era en ese momento pibe Stevie Ray Vaughan, que lo invitó a tocar, estaba muy admirado de esa persona, cómo tocaba la guitarra, ¿no? Del pibe Stevie Ray Vaughan, que la rompía la guitarra, ¿no? Tocando. Obviamente los negros lo agarraron y dijeron, venid con nosotros. Y lo invitaban a tocar a todos lados y se convirtió en el rey del blues, pareciera, Stevie Ray Vaughan tocando en guitarra, ¿no? Obviamente. Así que cada tanto pongan algún solo de Stevie Ray Vaughan. Tremendo, gente, Hey, sometimes I wonder, darling, will a matchbox hold my clothes? Yeah, yeah. Importante en vez de... Sumate era en vez de importante. Yo soy... Ay. Sumate. Ahí está. Go, yeah. 1, 2, 3, vamos.
Qué simple tocaba, ¿no? Pero bien, ¿entienden? Este es Albert, B.B. King, perdón. Albert Collin. B.B. King pongo yo. Albert Collin, estoy re dormido encima. Albert Collin y Stevie Ray Vaughan, ¿sí? Búsquenlo, háganme caso. Es Stevie Ray Vaughan y Albert Collin, Texas Flood. Texas Flood, búsquenlo, búsquenlo. Vamos. You got a good woman. You better pin her to your side, yeah. Albert. Me confundo con. You got a good lady. A ver, quiero una cosita acá. Está bien. Albert King, exacto. Bien, señor. Sí. Because if she flagged my train, Incession, Texas Flood. ¿Saben lo que es Flood en inglés? let her ride well. Remasterizado. Buscalo, Texas Blue. Búsquenlo, gente. Ahí estamos esperando las noticias. A ver, vamos a ver un poquito la fuerza. ¿Quieren que analicemos algún par, algún índice, gente? Me avisan, Hey, sometimes I wonder, darling, will the matchbox hold my clothes? Yeah, yeah. Exacto, le erré yo, estoy re dormido. Te puse por poco B.B. King. No, es Albert King, disculpa. Albert King y Stevie Ray Vaughan. Ayer también dije, me parece, B.B. King. Es Albert King y Stevie Ray Vaughan. Sentaditos los dos. Stevie Ray Vaughan está con un saquito celeste hermoso y su típica gorra, ¿sí? Tremenda. Fíjense si pueden. Obviamente el baterista de fondo, si lo encuentran, te morís. Fíjate cuando mira a la cámara. En dos o tres oportunidades lo agarran viendo la cámara. Tremendo, Son todos familiares de Albert King, Eran familia todos, es tremendo. Y después le voy a compartir uno de los Rolling Stones, cuando eran jóvenes. Los Rolling, tremendo, una historia muy linda. Cuando ellos invitan a... Es como si vos sos fanático de alguien, pero vos te haces conocido y vos invitás a esa persona, ¿no? Obviamente, a tu ciudad, a tu país. Y un norteamericano se va a tocar blues a Inglaterra, donde son los Rolling Stones, y obviamente los Rolling se le aparecen en una caverna donde está él tocando, solo un tipo grande, un viejito, con su familia tocando ahí, que entran en una limusina, los Rolling Stones, tremendo, I see you might can do something with that. I hope so. Yeah, take him. You know, fix it like. Mira, pongan, gente, miren, pongan, pará, a ver. Estamos esperando las noticias, Hoy un día distinto al resto, como siempre, pero esperando. Miren, voy a bajar un poquito, ahí está, le voy a mostrar algo. Hay lo que les decía recién, ¿no? Mientras seguimos charlando un ratito, si les interesa. Vos sabés que, ustedes saben, que, bueno, los Rolling son, aparte de rock and roll, blues, es todo blues. Les encanta la música de los negros, ¿no? Los genios estos del rock norteamericano, del blues. Y obviamente pongan Muddy Waters sería, ¿no? Y los Rolling Stones, bueno, ellos eran fanáticos de este señor que toca el blues con su familia, obviamente, en los 70, ¿no? Bueno, pónganlo en vivo, van a ver cómo el señor lo invitan a Inglaterra, va a Inglaterra y el tipo, obviamente, está tocando en el pub ahí porque lo invitaron y la gente empieza a conocer el blues en Inglaterra por medio de lo que los Rolling traían y que eran fanáticos, y ellos mismos, la música que hacían era rock con blues y se copiaban obviamente, de los Yankees, ¿no? Invitan al señor a Muddy Waters, que eran fanáticos. Y bueno, el tipo está tocando tranquilo, ¿viste? Habrá tocado, no sé, todo el fin de semana y uno de esos días se le aparece los Rolling en una limusina. Caen con una whisky, con las novias.
arman mesa. Fíjense cuando él está tocando en vivo y cuando los ve que entran, se pone la imagen de Muddy Waters. Bien, hablo en inglés tremendo, ¿no me digo? La alegría que, ¿no? Obviamente ellos se sientan y a los 2 minutos ya les hace gestos y empiezan a subir a tocar con él, empiezan a sacar a todos los que están ahí y están todas sus familiares. Fíjense que hay una señora que les sirve a ellos bebida para tomar ahí en ese pub y debe ser familiar de Muddy Waters, ¿no? Con ruleros, fíjense lo que es, típico, hermoso, me encanta. Bien, esta es la canción, miren, se las pongo acá un poquito, a ver, miren, se llama la canción Baby Please Don't Go, Baby Please Don't Go. Bueno, ahí está, ¿ven? Ese tema es muy bonito, si lo ven, fíjense en el tecladista, todos ahí con su, obviamente, bien de los 70, tranquilos tocando y de golpe se aparecen los Rolling, que son los fanáticos de él. Baby, por favor, Sí. now va. Ah, bien. Baby, por favor, now va. Ah, bueno, dale. Bueno, búsquenlo también, les va a gustar, obviamente está bárbaro para verlo tranquilo. Bueno, gente, seguimos acá, si no me voy del tema, seguimos con la musiquita nuestra, eso también está bárbaro, obviamente. Sigo con música de fondo, subo un poquito acá. ¿Quiere alguno operar hoy? ¿Se anima? Me avisa, Esa sensación de conocernos, esa sensación, mil lenguas atravesarnos como Pepe Rechazo acá, ¿sabés la ventita si fueran unos pip interesantes acá? A ver. Es interesante, ¿cuál es este? Los dos somos así. Esta mañana te escribí, hay que atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos A como ver si llega acá. rayos intensos. Estás adentro, De mi corazón. ya estás adentro de mi corazón. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. Yo me sumo, buscamos después algo después de la noticia. Dale, mirá, hace una cosa, sumate por Discord, la dimensión 2, ahí métete. Así podemos, ¿sí? Te escribí, Que vos ya tenés 300 años. como pétalos inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos. Estás adentro de mi corazón, ya estás adentro de mi corazón, estás adentro de mi corazón, ya estás adentro de mi corazón. Eso. De mi corazón. De mi corazón. Total, somos igual. ¿Escucharon la letra? Me parece que se sumó el amigo, bárbaro, ahí vemos. Vamos a ver si... Primero les regalo una canción, escucha esto. ¿Se acuerdan? A ver si conocen este grupo argentino que ya no está, obviamente. Todos tus muertos. Me hace acordar, ustedes saben que cuando yo tenía 16, 17, 18 años, armé la primera banda que armé, y donde tocábamos en distintos lugares, era de punk, hacíamos punk, gente, ¿sí? Y obviamente, ¿saben cómo nos llamábamos? Parecido a Todos tus muertos, pero nosotros éramos Mundo de Muertos. Tremendo el nombre, ¿no? Y ahí tenemos varios temas lindos, te digo. Los escucho y me gustan. Me hace acordar esa época. ¿Viste cuando sentís ese olor? Bueno, una sensación de que estuviste en algún lugar. Ahí, bárbaro. No era este tipo de música, era punk el nuestro, pero me hace acordar el nombre del grupo, ¿eh? Bueno, escucha esto. Esto es medio tranqui. Alegre, ¿eh? Escuchá. Habla de la policía, ¿eh? Escuchá qué dice, a ver. 1, 2, 3. Pa, para, pa.
Me va a decir a mí. Gente policía, gente de mierda, gente que no, gente que no, gente que no. Hay gente que te dice que tenés que trabajar, gente que te dice tenés que estudiar, gente que te dice tenés un problema existencial. Y gente que no. Gente que no, gente que no, gente que no. Tus viejos te molestan, te quieren ver triunfar, te quieren bien arriba en la escala social, te llenan bien las bolas, te quieren mandar, vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, Gente que no. gente que te banca, Gente que no. gente que te invita a su casa a dormir, gente que te deja en la calle morir. Y vos ¿Quién sos? no mires al costado, no te hagas el pecado, no te creas que le hablo al de al lado, porque te habló a vos. ¿Quién sos? ¿A mí me hablas? ¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer con vos? ¿Querés ser policía? Ah, mirá el spread que tiene esto, ¿eh? ¡Epa, amigo! No, eso ya se pasan los amigos, ¿eh? Era medio revolucionario algunos, ¿viste? Se querían comer el mundo. Era en contra de todo, ¿no? Era mucho, el punk era así, ¿no? Este era más tirando, ¿no? Más actual, pero ¿se acuerdan lo que era el punk, el británico, obviamente, ¿no? ¿Se acuerdan Sex Pistol? Sex Pistol tremendo, la película, ¿se acuerdan Sex Pistol? ¿La vieron? Tremendo, ¿eh? Los muchachos como vivían, tremendo, ¿no? En la pobreza muchos y nada, obviamente una mugre, pero bueno, trajeron el que tocaba el bajo, obviamente que era el principal de Sex Pistol, no sabía tocar el bajo, ¿saben ustedes que no sabía? Pero era el personaje, entonces estaba, ¿no? Obviamente. Bueno, no, estamos esperando, gente, la noticia. Voy a ver acá, esto lo saco. Cadgen está cayendo. ¿Cómo vas con el Cadgen, Pepe? A ver si te puedo compartir. Saco la música. Voy a ver si puedo compartirles. Voy a pasar acá. A ver si puedo compartir un poquito. A ver ahí. ¿Podés hablar o no? Si yo te pongo a ver ahí. Ahí los estaría no sé si me están escuchando ustedes. A ver. Hola, hola. Sí, ¿me escucha? ¿Me escuchás? Me gustaría ver cómo sale esto después. Si sale con eco. ¿Vos me escuchás a mí? Ahí seguro me escuchás. Pero lo que pasa es que pongo el micrófono del Discord, ¿no? Y al ponerlo va a salir doble. ¿Te escuchó? Claro, pero va a salir doble seguramente en la transmisión. Por eso le pongo mute. Pero igual yo le pongo mute, te explico a vos. Y bueno, ¿querés comentar algo? ¿Cómo le vas agarrando la mano de a poquito, no? De a poquito. De a poquito, bien. Despacito. Despacito. ¿Qué onda? Bien, despacito. Y esperando las noticias, ¿qué pensás? ¿Va a reventar? ¿Va a ser disparar o no? ¿O nada? ¿Qué decís? Vamos a meter acá un poquito. Music. Después vamos a probar bien esto en privado con alguno para ver cómo funca. ¿Sí, gente? Para ver cómo funca en el sentido de... ¿no? Para chequear bien cómo sale grabado, si sale con eco, ¿sí? Mucho delay, exacto. Bien, gracias Ezequiel. Esa era la idea, así que bueno, seguimos acá entonces, ¿sí? Está bien, porque si no queda mucho delay. Ahora no hay delay, ¿no? Avíseme cuanto mucho, si no hay delay, bárbaro. Fíjense el spread, gente, que hay, tremendo, ¿eh? En algunos pares, obviamente.
Ahora calculo que no tendría que haber delay porque le puse mute al micrófono. Eso es lo que me juega en contra, ¿viste? De los chats estos. Habría que ver cómo se puede hacer algún día. Pero bueno, ya lo vamos a lograr, ¿sí, gente? Ahí estamos, bien. Vamos a ver. Estamos esperando, gente. Quedan unos... ahí estamos, ¿no? 3 minutos quedan para la noticia. 3 minutos. ¿Quieren que ponga... me arriesgo, me arriesgo a ver qué pasa. Miren, me voy a arriesgar. Si pierdo, pierdo 20 pips, Ya me voy a arriesgar. Voy a poner... ¿a qué hora sería? A las 12:30, ¿no? Si voy a poner acá 12:30. Vamos a ver. Esto es peligroso. Se me va a trabar seguramente. Segurísimo. El MT4, como me suele pasar. Y después lo vemos cuando está ya abierta las órdenes. Y vas perdiendo, ¿viste? A ver si llego a tiempo acá. Voy a poner música de fondo, dejo la música, espero llegar y si no, bueno, esperamos para otro par. Voy a tirar acá, a ver qué música les puedo regalar a los amigos. Bueno, vamos con Cruz Diablo, escuchá. Porque estaba hecho miga, se mandó en una picada, chistando su mala sombra, sin copiloto ni nada. Si va camino del infierno, cagando leches, no supo repartir sus fichas y su cielo ennegrece. Nunca fue un listo de peso, siempre un listo de centavos. Su boca de maldiciones que se traga el mar. Dale, negro. Se me trabó todo, a ver. Tengo que cerrar el bot del telaraña ya. Dale, dale, loco, dale. Ay, Dios. Me olvidé. Ahí está. Cerralo, negro. Dale, que no llegó. Se me pasa el tren. ¿Dónde estamos? Acá. ¡Uy, qué mal que estoy! Ya se trabó toda la plataforma. Olvídate. Olvídate. Mirá, se me trabó. Muerta está. ¡Qué lástima, che! ¡Ay! Bueno. El tipo maduró pronto y se pudrió bien temprano. Un barro que asfixia sanguina es la sal. Bueno. Se me pausó. Con el lava Sofía y no dice nada. Me cuentan las costillas con un palo a carcajadas. Vamos a ver qué pasó. Miren. Miren, gente, les paso porque se me trabó el MT4. Por suerte no tenía ningún bot puesto. Miren lo que es esto. Miren, tremendo. Despegó hacia arriba el índice, ¿sí? Miren lo que es esto, un cohete. Bueno, llegué tarde para... Pero bueno, después vemos qué hacemos con el canadiense, ¿sí? O con otra noticia. Miren lo que es esto, tremendo. A ver cuánto hizo en un minuto. Vieron cómo se me tildó a mí el MT4, ¿no? Y esto debe tener por lo menos, así lo veo yo, a ver, unos 50 pips. Mirá, tremendo, ¿eh? Tremendo. A ver el oro. Mira el oro. Tremendo el oro, ¿eh? Ahora hay que ver qué pasa dentro de un par de minutos, ¿eh? Boom, dice el amigo. Sí, ¿viste cómo me quedó el MT4? Muerto, ¿eh? Menos mal que no tenía ningún bot activo, ¿eh?
Down, down. Ahí está, ahí me está tomando la señal, me parece. Ahí está, bien, ahí me está tomando, o no, a ver. Sí, lo toma, pero yo no lo puedo ver, a ver. No lo puedo ver, así que... Bueno, ahí está, mirá, el movimiento es el mismo, obviamente no tenemos ninguna orden abierta, pero bueno, ahí está, disparó lindo, vamos de vuelta hasta que se ajuste el MT4 un segundito. Bueno, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, ¿se les tildó el MT4 o no? Guarda ahí, gente que te come el spread, te come todo, muchas órdenes no te aparecen y después te aparecen abiertas, tienen que tener cuidado, esperar unos minutitos siempre, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente, bien. Hermoso el tema de fondo, el movimiento muy bonito. A ver, bueno, Bitcoin seguramente, a ver, vamos a ver la noticia positiva. Acá está, miren, recontra positiva. IPC, gente, el anual 3,5 por encima de la previsión, el mensual también por encima, un puntito. Y bueno, ahí estamos. Y el subyacente también. Así que le fue muy bien, o bastante bien. Estuvo por encima de la previsión. Por eso disparó hacia las nubes a favor del índice, ¿no? A favor del dólar. Y bueno, ahí ni miro Bitcoin, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos. A ver, miren cómo sigue, muchacho, ahí. Ahí está, ¿cómo está el CAD Yen, amigo? ¿Te ayudó en algo? No. Por más que no esté el dólar. A ver cómo está acá, CAD Yen. A ver acá, CAD Yen. Uy, mirá. Calculo que si no metiste órdenes, te ayudó un poquito, ¿no? No sé si estarás ahí, ¿no? ¿Qué decís? Tremendo esto, ¿eh? Tremendo. Movimiento muy bonito el movimiento, ¿eh? Ahí está. Mira vos, hermoso el movimiento, ¿eh? ¿Estás ahí, Pepe Gatillo? A ver, si hay mucho delay, vos podés hablar. Si podés hablar, activalo, a ver si podés decir hola, a ver cómo sale el Discord. Bien, muy bonito el movimiento. Nada, dice. No te llegó, no te acercó a las órdenes en venta que tenías, o ya está, eso lo cerraste hace rato. Ahí está hablando el amigo, me parece, a ver. Podemos poner para escuchar, a ver ahí. A ver ahí sí. Háblate, a ver. Hi. Era un robot. Bien. Bueno, ya lo vamos a arreglar esto. No sé si debe ser algo con tu micrófono seguramente, pero no pasa nada. Si no, nos volvemos al Google Meet. Igual salía con eco también ahí, ¿eh? Ahí está. Bien, ahí está. Miren, fíjense, si hubiera puesto para el oro, ahora el bot es el telaraña, ahora estás en ganancias, ¿sí? Cerrás. Ya hubiera cerrado todas, calculo. No sé si ustedes lo pusieron, alguno de ustedes. Las de venta por lo menos ya están adentro y te quedaría el resto. Fíjense, a ver si les conviene. Puede caer bruscamente para romper el bajo que hizo nuevo acá. Estamos con el CAD Yen acá, pero lo mismo con el oro. ¿Ven? Si vamos al oro, debe estar. Ahí está. Bueno, no, una pequeña, mira, está ahí. Pensé que era el oro. Pero no. El oro no era el CAD Yen que estamos viendo, ahí va. Bueno, vamos a ver cuánto tarda en ajustarse un poquito. Esto es lo que les digo, siempre tenés que esperar un par de minutos después de alguna noticia de alto impacto para que el precio vuelva a ajustarse en el mismo lugar o siga cayendo, ¿no? Así que bueno, ahí va, mira, quiere recuperar esa sobreventa que generó y bueno, ojo que puede romper este bajo y si vas a temporalidades más grandes, por ejemplo acá 5 minutitos, 10, 15, vamos a ver una hora, a ver acá, una horita. Fíjense, ¿ven? Opa, muy bonito para que ya empiece a hacer donde rompa esta zonita. Es interesante, ¿no? Para venir a buscar, obviamente, empezar a cambiar la estructura, ¿no? Lo que le llaman el choch, los amigos, ¿sí? Rentables, el choch, que le llaman los amigos, que venden cursos. Así que bueno, vamos a ver si qué pasa. Es tentador para que venga a buscar esa zona acompañado de la noticia. En un ratito tenemos un par de noticias más. Tenemos acá a las 10:45 y a las 11:30, ¿sí? Tenemos lo que es decisiones de tipo nada que ver, referente al canadiense, y después tenemos del dólar, ¿sí? El inventario de petróleo crudo, ¿sí? Vamos a ver cómo se mueve el mercadito.
A ver si puedo ajustar acá el M. No, no me lo carga todavía. ¿Vos podés creer? Vamos a ver. Bueno, seguimos. Vamos a poner musiquita. Y bueno, que esté bonito el día hoy acompañados con amigos. Y si pueden, compartan el grupo, gente, ¿sí? Vamos a tirar un poquito de forastero, escuchá. ¿Quién eres tú, forastero? Me dijo la dueña del bar. Si quieren que vayamos viendo el análisis de algún par, me avisan, ¿sí? Algún índice, algún par en cripto o en Forex. Ella aceptó la propuesta, lo invitó a su habitación y luego de hacer el amor, nuevamente le preguntó: ¿quién eres tú, forastero? Me busca la ley por motivos muy malos y he sido muy cruel estos últimos años. Me busca la ley por motivos varios. He sido muy cruel estos últimos años. ¡Qué lindo retroceso, gente! En un minuto el bot calculo que te cerró todo en positivo si lo tenés, ¿eh? Calculo que ahí ya estás viendo profit de los dos lados, ¿eh? Eso es lo que les decías, ¿eh? Les hubiera ido bien con el bot. Bien. Que ese bot está en la segunda dimensión para los pepes que comienzan en Discord, arrancan con 200 años, ¿eh? 1, 2, 3, vamos. Lo mira perderse y jamás podrá olvidar que fue aquel forastero el que mejor la supo amar. Eres tú, forastero. Y eres un forastero. Bien, qué lástima que no me carga el MT4. Lindo tema, ¿eh? ¿Les gustó? Un poquito ahí, ¿no? Bien agresivo, ¿no? Bonito tema, ¿eh? Un grupito que ya no está, obviamente, y Papo que tampoco está allá arriba escuchando la canción. Así que lindo temita, ¿eh? Si les gustó, si quieren alguno en especial de acá de rock argentino o obviamente latino, rock o internacional, me avisan, ¿sí? Lo vamos escuchando, analizando también igual que el mercado, ¿eh? Bien, gente, lo que hicimos hasta ahora, fundamentales, esperamos un poquito los movimientos. La idea era el que tiene los bots que les fui compartiendo, que están en la segunda dimensión. Si lo pusieron, obviamente les cerró todo ya en positivo. Y si no lo pusieron, bienvenido también por las dudas, prevenir hasta que se acostumbren. Y bueno, y después, obviamente, si ahora quieren operar, pueden operar. Hay que fijarse de forma manual cuando se acerca alguna noticia. Y bueno, podemos probar. Qué lástima que el Zoom, queríamos charlar un ratito, sale como con delay. Pero yo puedo llegar a ver si alguno me está escuchando. Puedo llegar a sacar el micrófono de acá, a ver si lo saco. No me voy a escuchar. A ver ahí. Yo ahí no me escucho, me parece. A ver, perdón. ¿Qué querés que hable, Pepe Mila? Escucho el micrófono.
Bien, seguimos. Vamos a ver si voy a tener que cerrar el MT4 y volver a abrirlo porque no me lo carga, ¿eh? No me lo carga. No pasa nada. Vamos a ver, dejar un poquito de música. Voy a sacar acá, a ver si puedo cerrar el... ¿qué es esto? Ah, mirá, qué bonita. Esta canción que les voy a compartir ahora, la solíamos poner con un amigo en su momento cuando hacíamos streaming en vivo, hace 3 años atrás, o 4, donde estábamos todos los días en Studio Trading. Fíjense ahí que habían 2 o 3, éramos poquitos también, siempre éramos los mismos. Y fíjense que poníamos esta canción que la había elegido yo. Me gusta como lo que dice la letra y los sintetizadores. Muy bonita canción, escuchámela. Esta. Escucha lo que es esto. Mientras veo si puedo ajustar un poquito lo que tiene que ver con el MT4, que no lo puedo. Quedó tildado después de la noticia, ¿sí? Suele pasar. Ahí está, a ver. Bueno, escuchen mientras. Muy bonito. Qué lástima, Se tildó. Ya va a aparecer la imagen y vamos a ver cuando se mueva un poquito. Ahí está, me parece, a ver. ¿Vieron lo que son las noticias? A mí, en esta plataforma, me queda blanco todo. En pausa, a ver qué pasó ahí. Bueno, vamos a esperar un poquito más. Escucha. Vamos, lo redondo. Este es Miguel Mateo, Voy a tener que cerrar el MT4, lo voy a cerrar. Bueno, a ver, me hace la magia. Cuando lo quiero cerrar, parece que quiere arrancar. No tenés con quién hablar. No sé. Si te hace falta alguna ayuda, Fuera. no lo pienses más. Te podré alcanzar. Estés donde estés. Si me necesitas, llámame. Si me necesitas, llámame, yo estaré. A ver si comienza ahí, a ver, ojalá que lo cargue. Si no, bueno, vamos a tener que compartir otra imagen. Estés equivocada Oh no. no importa la risa del mundo. Tienes un amigo en quien confiar, no lo pienses más. Estés donde estés. Llámame, si me necesitas. Llámame, si me necesitas. Bien. Pepe Gatillo, ahí sale bien la voz, ¿no? Sí. A ver, voy a salir de acá por si las moscas del... No lo pienses más, te podré alcanzar. Estés donde estés. Donde estés, Llámame. si me necesitas. A ver si funciona ahí. Sí, ahí están dando. Qué bueno. A ver si puedo activar ahí. Ahí está. Bien, ahora sí está funcando, No sé, quedamos en pausa. Y ahora sí me voy a la gráfica. Ahora sí, Bien.
tenemos fuerzas. Ahora sí, a ver, vamos a chequear un poquito. Ojalá que funque, que no se trabe de vuelta. Tenemos, bueno, hay que esperar que se cargue de vuelta los panelcitos estos. Ahí está. A ver acá. Mira vos, mira vos, mira vos. Dólar fuerte, bien. NZD. Obviamente el dólar está fuerte, pero puede pegar su caidita, ¿no? También después de la noticia. Viene ahora, dentro de un ratito, otra noticia más, pero tenemos quizás para poder hacer alguna entradita. Si alguno quiere hacer alguna, me avisa. Si no, veo yo si encuentro algo, ¿sí? Algo cortito como para dar algún ejemplo y eso para hacer alguna operación, lo que salga, ¿eh? A ver si tenemos acá en Discord si hay algo de los chicos, si han puesto algo. No, nada, nada. ¿Esto qué es? Una imagen. ¿Qué es esto? No me abrió ninguna venta. ¿No te abrió ninguna venta? ¿En serio me decís? ¿Ninguna venta se te fue en contra? Qué raro. Muy raro, ¿eh? Ninguna venta te abrió. ¿Te fijaste el spread o...? Qué raro, ¿eh? A ver, esto... ¿Ninguna venta te abrió? ¿Tenías los dos activos seguro? Te tiene que abrir, ¿eh? Te tendría que haber abierto la venta ahí. Eh, esas son compras que te abrió cada tanto, ¿o no? Qué raro que no te abrió ninguna venta. Te tiene que haber abierto, ¿eh? Sí o sí. No hay opción porque está programado así para abrirla. Mirá vos. Bien, a ver. Solo compras, muy raro. Pero vos pusiste el de compras nada más. Porque el de ventas te lo tiene que haber abierto. Sí o sí, ¿eh? Sí. Igual guarda cuando hay fundamentales, pero te tendría que haber abierto a los dos. Mira vos, qué raro. Ah, ¿se te colgó en las noticias? Uy, te pasó como a mí recién. Claro, entonces ahí guarda entonces, por las dudas, porque si hubiera ido para arriba, pero lo raro que te agarró las compras, ¿me entendés? Y ahora no abre operaciones en ningún activo. Claro, tendrías que fijarte por eso. Tendrías que probarlo en demo o chequearlo bien antes de ponerlo en real por las dudas. Y si no, fíjate si podés cerrar el MT4 y abrirlo de vuelta por las dudas, ¿viste? Para ver si podés solucionar eso que te pasó, ¿viste? Eh, Qué raro, che. Y lo probaste en demo vos, ¿no? A Pepe Gatillo pensé que era. Pepe Gallito, tenés razón. Pensé que era Pepe Gatillo, estaba hablando con Pepe Gatillo. Mirá vos, claro, lo estabas probando en demo, ¿no? Sí. A ver. Qué raro que no te abrió ninguna, Supuesta, y se te trabó seguramente la plataforma igual que me pasó a mí. A mí se me trabó también. No tenía ningún bot puesto, pero qué raro que te abrió solamente para un solo lado y no para el otro también. Sí, muy raro, ¿eh? Bien, a ver, bueno, vamos a ver si encontramos. No sé si no, mira, voy a buscar. El dólar está fuerte, pero puede pegar una caidita. A ver, acá como está en M5, M15, M30. Bueno, está ahí. El australiano está ahí también. Está fuerte en M1. Habría que ver más o menos la estructura, cómo va. ¿No? La estructura, si está llegando a alguna zona en temporalidades más grandes. Para ver. Ah, estás en demo. Joya. Bien, bien, bien. Espectacular. Ahora me tira este error. Es muy raro, che. A ver, el error, ¿dónde lo tenés? Acá, error común. Eso que te dice ahí, error común. Qué raro. A ver acá. 0,2. Ah, mira, y no le sacaste la secuencia por lo que veo. Que está bien igual, pero si le dejas 1 a la secuencia, siempre es lo mismo. Si le pones, te hace martingala y eso es un peligro. Pero está bueno porque te podés zafar también, hacer buen billete. Muy raro. Después habría que ver por qué. Probalo. Mirá, hace así, cerrá el MT4 y volvé a ponerlo para la próxima fundamental, para probarlo. No es para fundamentales el bot ese, pero probalo a ver si te hace lo mismo. Tendrías que ver, si querés vos, Pepe Gatillo, si estás ahí,
fíjate si tiene configurado bien los dos bots, ¿sí? Capaz que algo le falta agregar. O destildar o tildar. Mirá vos, qué raro. Bien, aparte te cerró en negativo, es muy raro, ¿me entendés? Porque no cierra en negativo, tiene que cerrar en positivo las compras, ¿me entendés? Ese bot es para cerrar en positivo siempre, ¿no? Las negativas va haciendo otra cosa. Por eso te digo, me parece raro eso. Pero bueno, hay que ver después por qué hizo eso, ¿no? A vos en la fundamental. Bien, ahora sí. A ver qué vamos a tirar acá. ¿Qué horas son? Las 9:53. 7 minutos para las 10, gente. Esperamos un minutito, dos y vemos. Esta me gustaría. ¿Cuál es este? Este es el oro, ¿no? Sí, es el oro. Mirá, bonito para una venta esto, ¿eh? De acá hasta acá, ¿cuánto hay? Interesante para una venta este. A ver, vamos a ir a M15. Bueno, puede subir un poquito más, pero también puede caer. Esto le voy a poner acá. Si sube, que suba, ¿no? Obviamente. Viene una fundamental en un rato que tiene que ver con el canadiense. Voy a ver M15. A ver acá que tenemos. Vamos a ver una gráfica más limpia. A ver acá. Bien. Mira, me falta un tocazo de información acá. Mira. Me comió el Pac-Man acá. No sé qué pasó acá. Bien. A ver acá. Panel, esto no. Podemos ver acá, a ver, esto lo saco ahí, pic, ahí está. Bien. M1, H1. Mira las órdenes del amigo acá que ha hecho. Tremendo, bonito. Es muy bonito este bot. A mí, funciona bastante lindo este. Obviamente hay que cerrarlo, ¿sí? A ver acá, tenemos, esto no, M15. Ahí, M15. Puede hacer el circuito hacia abajo, ¿eh? También puede ir hacia arriba, obviamente. Pero, a ver acá si no le dejo una orden chiquita. Vamos a ver qué hago ahí. Se puede venir hacia abajo y dispara. Voy a poner un shell chiquito, a ver, total. Ahí está, 0.0, nada. Ahí, a ver qué, vamos a jugar un ratito ahí. Lo dejo, se va para arriba. Listo, hasta que venga la fundamental. Ahí va, si va hacia abajo y toca, hasta la mecha que está abajo. Ahí lo dejo un ratito a ver qué hace. Y si va para arriba le tiro otra más. O veré qué hago acá arriba. Y si se acerca a la fundamental veremos cómo lo que toque el stop o que saque beneficio, ¿no? Bien, ahí está. Vamos. A ver acá tenemos. Ahí vamos. Siempre gráfica limpia, gente. Sí, está lindo, ¿ven? Estamos en M15 estoy acá, ¿sí? M15. Voy a ir un minutito a ver el movimiento. Miren esto qué bonito si cae. Puede obviamente disparar hacia arriba y rompe, porque esta es la caída de la fundamental, porque fue a favor del dólar, ¿sí? Bien. A ver, vamos a dejar un poquito de blues, no, de rock nacional, lo voy a compartir acá con ustedes. Tengo 50 aplicaciones abiertas. A ver. Mira qué lindo. A ver, acá les regalo. Escucha este. Antes y después. ¿Lo conocen? Antes y después. Antes. Hace ya tiempo. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Voy a buscar agua, gente. Escuchen esta hermosa canción, ¿eh? Acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana.
besabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena lleva y en un mercado sobre los bueyes vos me comprás. Bien, gente, estoy calentando el agüita, ¿sí? Para tomar unos matecitos en la segunda tanda de mates que se viene. Así que bueno, qué bien Pepe, ¿cómo es? Pepe Gallito, ¿no? Porque a lo que es que bueno que pruebes en demo para ver después bien eso, ese error que te tiró el MetaTrader, a ver qué pasó ahí, ¿no? Está bueno para ver qué pasó. Inclusive podías preguntar en el broker a ver por qué te tiró ese error. No sé si me estás escuchando. Pero fíjate, eso es interesante para después por si llega a pasar en un futuro, ¿viste? Con una cuenta en real. Fíjate igualmente de configurarlo de vuelta al bot o dejarlo como está, que esté prendido de los dos, tanto compras como ventas, y prepárate para la noticia que viene. Por más que no sea para noticias, probalo en esa noticia totales demos, ¿sí? Haceme caso. Cuanto mucho, yo salgo del Discord y ustedes queden charlando con Pepe Gatillo para configurarlos, ¿eh? Haceme caso. Yo a ver si puedo salir de ahí. Así no me genera... Si ustedes pueden hablar. Nuestro amor renacerá con idéntica pasión, alma sin transmutación, nuevos cuerpos, ¿quién será? Ahí viene, ¿eh? Viene el tema, mientras le falta un toque. Vamos a ver si tenemos la suerte de tomar un buen mate hoy, gente, ¿eh? Juan Pedro Pasola, nuestro gran amigo, qué ganas de verte, tenemos todos acá. Hace tanto tiempo que no te sentí.
gente, acá como ejemplo, obviamente me puede sacar enseguida, no es mucho, pero me pago un pedacito para que vean el ejemplo de que siempre les hago. Si me saca, que me saque, ahora no pasa nada, no pierdo nada, pero la idea es ahí cerrar un pedacito, obviamente, del lotaje que tenés, ¿no? Como para pagarte algo, en el caso de que caiga, no, pero te pones como una línea imaginaria o una alarmita, por ejemplo, arriba acá, ahí. Si toca esa zona, por ejemplo, me pago la mitad, ¿me entienden? O pones si tenés 3 órdenes, pones un stop en positivo acá, ¿no? Ahí, y dejás las otras 2 órdenes con un break-even, ¿sí? Entonces yo acá, por ejemplo, puedo... Vamos a ir bajando un poquito más, pero cuando se dé vuelta la operación, me pago la mitad. Es un ejemplo que es en M1, pero lo mismo si fuese, ¿no? Por ejemplo, en H1, en H4, donde tenés 500.000 ticks, o 100 pip, o 20 pip, o 30 pip, vos te pagás algo, ¿sí? Lo que voy a hacer es, voy siguiendo porque puede disparar hacia arriba, para mí va a llegar hasta acá abajo, hasta el número redondo, por lo menos hasta acá, pero por la duda me voy a pagar la mitad cuando vea que sube de forma agresiva esa zona, ¿sí? Bueno, y me voy a buscar el mate, que si no lo voy a tener que calentar de vuelta. Si cae, bienvenido sea, y si sube, bueno. Ahí, llega a tocar esa zona, gente, y yo, según como toque la vela, el formato que tenga esa vela, el dibujo chartista, si me hace un Picasso le saco la mitad, ¿sí? Vamos a ver. Qué linda entrada, ¿eh? Fíjense, revisen la entradita, qué lindo estuvo, ¿eh? Agarramos al tique, tremenda la entrada, la agarramos ahí, hermosa fue, ¿La vieron ustedes? No. Rebobinado, Pepe. Ahí, a ver qué hace negro, que toque el número redondo, vamos. 2, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos, tocalo. Me pago la mitad. Ahí me pagué la mitad, ¿sí? Se va para arriba. Yo ya me pagué algo, ¿sí? Estoy con un stop en positivo, me pagué algo y sigue. Voy a buscar agua, gente, ya vengo. Fuera el viento en mi sien y la vi que iba a ser una hermosa Lucifer. Robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe, y dejó detrás versos que oigo en mí. Y que más tarde gris te diría que decís si te olvidaste de mí. Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor. Si yo pedía, vos te alejabas de mí. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón encendido. Si yo te volviera a ver, dices siempre. Bien, gente, bueno, fíjense, se está dando vuelta, me fui a buscar el mate, me perdí de poder pagarme un poquito más. Puede ser de que el precio vuelva hacia abajo, a romper hacia abajo, estaría bárbaro. Estoy en positivo y me pagué la mitad. Si hubieras puesto un lote, te pagas la mitad, un tercio, 2 tercios, vos vas viendo, ¿no? Obviamente a piacere, lo que te gusta. Fíjense que llegó lo que les dije, gente, ¿Vieron que le dije, va a tocar el número redondo? Lo tocó y se devolvió porque es todo matemáticas, son números psicológicos. No quiere decir que siempre pase, pero se dio por lo menos la proyección que vimos, se dio, me metí
Y bueno, y sacamos un profit interesante. Obviamente con un lotaje chiquito, un ejemplo, una cuenta chiquita que todo siempre va sumando, por suerte. Venimos así un par de añitos operando todos los días en vivo. Y bueno, ahora tengo, el que quiera sumarse a Google Meet, le comparto el link para charlar un ratito y vemos cómo vemos, si quieren que le dé una mano con el bot al amigo o al otro amigo, a Pepe Gatillo, avísenme, o en la plataforma capaz que algo pusieron mal o algo pusiste mal, hasta que te acostumbres, ¿eh? No te hagas problema con eso de tu plataforma. Cuanto mucho preguntarle a la plataforma por qué te tiró ese error, ¿sí? O ese error, ese cartelito que tiraste, a ver cómo se puede solucionar eso. Pero realmente el bot, ese bot, por ejemplo, que vos tenés, te tiene que cerrar las operaciones siempre cuando llega cierta cantidad de dinero, por ejemplo, ¿no? Pero no te puede cerrar en negativo las compras que fueron positivas, ¿me entendés? A no ser que haya pasado otra cosa, o que tengas otro bot, o que vos sé que no lo tenés, ¿entendés? Porque lo estuvimos viendo ya a tu cuentita. Así que habría que ver eso, ¿sí? Pero igualmente está bueno hacer una cosa: apagalo al MT4, abrilo de vuelta, fíjate el bot de configurarlo de vuelta y dejarlo puesto para ver el movimiento de alguna noticia que viene ahora, a ver qué pasa, ¿sí? Total, estás probándolo, ¿sí? Viste qué linda entrada, ¿no? Si se quiere sumar alguno al lead, me avisa. Estoy acá, ¿sí? Le comparto el lead, el que tiene que ver con Google, ¿sí? Google Meet, por ahora, que hace menos delay, me parece. Vamos a ver si funca, ¿eh? Terrible delay. Me la perdí, dice el amigo. ¿Viste qué linda entrada? ¿La viste? Sí. Tremenda, ¿no? Bonita la entradita, ¿eh? Muy bonita, ¿eh? Muy bonita, muy bonita. Vamos a ver. En rojo, acá estamos en rojo, ahí está, eso es más bonito, ahí me gusta más, re tranqui, ven, no se ve quilombo de fondo, solamente, bueno, justo estoy en el bot del oro, ven acá, el de ventas, ¿sí? Y este otro que está acá es el de compras, por ejemplo, ven ahí, lo tengo ahí, pero bueno, ahí sí que le metí una entradita, gente, en un minuto, obviamente, vemos en un ratito cómo va a moverse el mercado, con un par de noticias con el canadiense. Viene también lo de petróleo y viene también lo de a las 15 horas, otra noticia que tiene que ver con el dólar también. Así que bueno, atentos ahí, gente. No mueven tanto como la de hoy, la del IPC, pero igualmente atentos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver. Dale, ahí te lo paso, dale, sí. Bien, así me comentás, ¿mucho delay había? Vamos a charlar un ratito, a ver. Ya te comparto, a ver si puedo acá. ¿Dónde estamos? A ver ahí. El amigo Pepe Gatillo está, a ver. Fíjate si te podés meter ahí, a ver. Qué linda entrada, ¿eh? Qué bonita, qué bonita, qué bonita. Si querés compartir tu gráfica, o no, como quieras vos, me da lo mismo. Y bueno, si tenés alguna duda de algo, preguntame también, Pepe Gatillo, ¿eh? Estamos acá para dar una mano, ¿sí? Para sacarlo rentable, ¿sí? Si pueden, ojalá así sea, estaría buenísimo. Obviamente es dar una mano de esa manera, que mejor, ¿no? Que uno pueda hacer profit con los amigos, con los que va conociendo, ayudarlos a que hagan profit, estaría bárbaro. Tampoco depender, ¿no? Pero sí ir haciéndose independientes, que tengan una herramienta y poder ir a defenderse del mercado con técnicas y con movimientos, respetando el precio, no creyéndosela ni tampoco tratando de recuperar una operación cuando está en negativo. Cerrala y ya está, o le busca la vuelta con algún yin-yang, ¿no? Pero tranqui, ¿sí? Todo se puede. Bueno, y día a día les voy a ir carcomiendo la cabeza psicológicamente para que les vaya bien a los que voy conociendo. Así que por ahí por Discord vamos a hablar bastante, gente, ¿sí? Los poquitos que somos, bienvenidos. Y los que están arriba de los 300 añitos, les voy a mostrar cositas muy interesantes que te van a ahorrar horas y horas y horas y horas de estudio y te van a abrir la cabeza de una forma que no vas a creer más nada que en mí. Va a ver. Acuérdense lo que les digo, ¿eh? A ver si tengo, obviamente, a cambio de un abrazo y un mimo, ¿no? Nada más, que con eso me sobra. Con un abrazo, quería ser querido, ¿viste? El tipo estaba solo. A ver, vamos a ver. Seguimos con... ¿dónde estamos acá? Vamos a buscar al amigo. Seguramente... A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Me parece que te... Bien, linda entrada, ¿eh? Vamos a ver qué dice el amigo ahí, ¿sí? A ver si... Acá no está. Y... A ver, aquí... Acá tampoco. Bueno, en algún lado lo vamos a encontrar
Acá me parece, ahí está. Ahí está, ahí te recibo, genio. Ahí está, me parece que ahí podés llegar a hablar, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Está ahí? Sí, te escucho yo. Seguramente me escuchan con delay los chicos, pero no sé si es tanto como el otro, ¿viste? El otro era mucho, ¿no? Sí, el otro era Terrible. Che, de fondo se escucha como que es muy agresivo. ¿Que es un salchicha o un tiburón el que está ladrando? un Rottweiler. No, vos sabés que debe ser tremendo ese, ¿eh? Tremendo, tremendo, Pepe Gatillo, No, tremendo, ¿eh? Che, vamos después a darle una mano obviamente a Ezequiel, ¿eh? No lo vamos a dejar en banda ahí, lo que le salió, vamos a solucionárselo del MT4, ¿por qué le sucedió? ¿Qué Porque, le pasó? no, fíjate que él mandó ahí en Discord una fotito, le salió un cartelito y como que le tomó solamente las compras y se las cerró en negativo, ¿entendés? Cosa rara porque el bot cierra todo en positivo y va cerrando los promedios que va haciendo, ¿viste? Sí, o Y no sea, le abrió ventas, muy ajá. raro. O no la tenía prendido al bot de ventas, o lo tenía activado, pero algo le faltó Puede ser, poner. porque Que haya puesto, pará. Que sí, haya puede puesto al de ventas uno y al otro uno también, ¿me entendés? La opción que sean los dos compras. Pero igualmente puede tendría ser que haber eso cerrado. o su carita estaba triste. O la carita triste, su carita porque chocó Kellogg. Chocó Crispy, digo. Chocó Crispy. Eso, contaba mal los cuentos, ¿viste? Che, ahí vamos, mira, fíjate, ¿te gusta la operación? ¿Viste qué linda entrada? Estuvo buenísimo. Pero viste que como También me se la la perdí, puse no doblada, ¿no? vi. Como quien dice, fíjate acá qué Estuvo lindo. buena. Mirá qué linda entrada. No importa el lotaje, gente, el ejemplo está porque tenés que animarte a operar en vivo, ¿o no? Y a la vez me pagué un parcial y sigo ahí operando sin robot, sin nada. Estoy preparado para el bot, ahora viene una noticia fundamental y voy a poner el bot que armé. Tengo un video de bot de fundamentales, un bot que creé, que le puse Pepe Fundamental. Lo voy a poner seguramente para ahí a ver si hacemos otro pip, un par de pip más, ¿sí? Esta línea que pongo, Pepe Gatillo, vos ya conocés porque estás todos los días, pero ¿sabés para qué, no? Ahí la bajé. A vos te regalé una alarma, que la podés poner a la alarma, ¿sí? Pero esta zona, mira, la voy a poner acá con colores para que vean los chicos, los que no saben, van a entenderme. ¿Ven acá que tengo una alarmita? Bueno, yo le voy a poner a la alarmita una zona. Esto le tendría que sacar todo ¿no? Pero lo dejo ahí. Fíjense, voy a poner una alarma. Voy a tocar acá, a ver si puedo. Ese no, a ver ahí. Ahí está. Esta zona que está acá, miren, le voy a poner ahí, una zona azulcita, lo voy a poner en 1 minuto. ¿Sí? Olvídense del fondo, de los dibujos. Esto es para explicar, ¿sí? No, igual que los indicadores de fondo, son algunos indicadores que estuve creando, ¿bien? Pero es para explicar, igual que la vela gestada y todo lo que ven de fondo. Pero observen solamente esta zona horizontal que puse acá. Vamos en positivo. Donde me toque esa zona, va a chillar acá. Me va a avisar. Te puede mandar un mensajito al teléfono también, pero no lo programé para eso, es para que ustedes vean cómo funciona. A donde me toque esa zona, o acá abajo, o acá arriba, o en zona o en diagonal, me va a avisar y me va a decir Pepe Mila. Yo ahí decidiré si cierro o no la operación, si cierro un parcial, ¿sí? Ahí vamos viendo más o menos a ojito cómo va el precio, ¿sí? Miren qué linda entradita. Esto lo voy a poner, miren, si lo toco ahí, miren, para que vean cómo me tocaría, ven ahí, si lo pongo ahí a la zona, me va a tocar y va a hacer pip, 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 y se va a poner la pantalla como si fuera en rojo. A ver, bueno, si para abajo mejor, ¿no? Quería que me toque para sacar la orden del tipo, ¿viste? Era tremendo, ahí está. Va, ahí se ve mejor la orden. Puedo llegar, después voy a poner acá en el alarmita, vamos a dejarlo así. No, a ver, ahí, a ver, que lo vea ahí lo toca, a ver. Si lo toca suena, ¿eh? Escuchen. Sopla, es un tic nada más que queda. Vamos. Tic. Ay, qué bonito sonido. Bueno, ese sonido, yo ahí decido si cierro o no. ¿Me entienden? Ahí saco esto, obviamente, y digo, bueno, a ver, me voy a pagar un pedacito más. A ver, por ejemplo, ¿puede seguir cayendo? Sí. O me pongo el stop acá, porque ya sonó, digo, bueno, dejo el stop acá en positivo, no cierro ningún parcial y lo dejo ahí, por ejemplo, en 233047, ¿no? Por ejemplo, lo arrastro hasta abajo, o le pongo 233, ahí, ¿no? Vamos a ver si puede seguir cayendo. ¿Para qué cerrar, no, Pepe Gatillo? Si estoy viendo de 2330. Sí, pues sigue cayendo, déjalo abierto. Claro, ¿sabes qué? Y ahí le pongo, a ver, lo voy a dejar ahí. 4. Ahí está, mira, ahí le puse el stop. No, ¿dónde le puse el stop? A ver. ¿Desapareció? Ah, no, ahí está.
hay una línea, una zona que... Ahí está, ahí está. ¿Lo ven el stop en positivo? A lo que voy, me estoy arriesgando, no soy de poner el stop ahí pegadito porque yo voy jugando con el precio, si va cayendo, si va subiendo, pero para que cierre, se acerque una fundamental en un ratito y bueno, lo dejo ahí. Si no la toca, inclusive lo podría dejar acá arriba, porque si me ayuda la fundamental del CAD, por ejemplo, que repercuta de forma, no sé, directa o indirecta y va hacia abajo, hago más pip. Si va hacia arriba, me saca en positivo igual, ¿sí? Pero lo podría poner más arriba, eso depende, obviamente. Ahí vamos, gente, positivo. Vieron que estuvimos hablando, viste que hay veces que está 3 horas para buscar una operación y hay veces que estuvimos hablando, estuve probando, el Discord no funcionaba, lo del audio lamentablemente después lo tenemos que probar, ¿sí? Con algunos de ustedes si quieren, por fuera del vivo, el micrófono sobre todo. Y bueno, se me trabó como suele pasar muchas veces por la fundamental, a ustedes también por lo que veo se les trabó, me parece, a algunos de ustedes dos se te tildan, por eso tienen que tener cuidado con lo que es. Ahí va, gente, positivo, positivo, positivo. Si querés decir algo, Pepe, habla, tranqui. Vos tranqui, habla. No, estaba mirando el canción que le quería meter una comprita aquí abajo. A ver cómo está esta canción. Pero no, tampoco alcancé. Soy medio lento, idea. Actualizar, a ver, ahí está. Ah, mira vos. ¿El CAD-Gen está muy alejado de las órdenes más lejos que tenés? ¿Está muy alejado o estás armando bien la arquitectura, me entendés? ¿De a poquito le vas siguiendo el rastro? ¿Cómo se llama? La noticia, yo pensé que iba a llegar. Yo Ah, pensé lo que iba a llegar esperaste. hasta acá. Le había puesto una orden de compra arriba por si se explotaba, me seguía descontando. Ah, mira, y no. Pero se fue para abajo, pero no. Bueno, llegó. guarda que ahora viene el CAD, Prepárate ahora. Ahora viene una Sí, que voy a fuerte. esperar. Esa, agárrate los Una pantalones. mecha, pues, entonces en esa mecha iba a ponerle una compra un poquito para arriba para ir descontando, pero se me fue. Ah, bien, bien, bien. Pero ahí estamos tranquilos, esperando que haga unos movimientos más. Que justo tenía que quedar en el canchén porque es lentísimo. Y está cayendo, ¿no? Tendría que caer, cayendo. Y la Eugene estaría aullando, decía. Ahí vamos, va bien esto, ¿viste? A lo que voy. Pero viste que hay veces que estamos buscando y estamos a lo último y hay veces que ahí se da el movimiento y te metes y lo agarras, ¿viste? Es así. Ahora se escucha perfecto sin delay, me dice el amigo. Gracias, genio. Ahí te lo paso, sí, ahí te paso él. ¿Cómo que no? Comentanos lo que te pasó si querés. Así podemos charlar, Ahí voy, te lo comparto. A ver, el amigo Pepe Gallito. ¿A dónde estamos? Ahí está, ¿cómo que no? Sí, señor, ahí está. Te leí menos mal, Ahí está, cuando quieras sumate, no hay problema. Mucho delay, hay que ver por qué hace delay el Discord. Seguramente no es el Discord, sino las aplicaciones que tengo abiertas, ¿no? Linda charla ayer a la noche, hasta las 2 de la mañana nos quedamos, hablando del bot, de un par de cositas del bot y de algunas cositas para que ustedes hagan. Está bueno, Ah, mirá, ahí se escucha tu... Bien, bien, estamos ahí. Vamos con... Ahí se sumó el amigo. Permitir. Se va a poner bueno esto, gente. Los que estén en vivo y no entiendan nada, súmense porque lo importante es que hagan dinero si pueden, ¿sí? Es difícil, obviamente, pero se puede Hola, ayudar. Master. ¿Cómo va? Buenas, buen día. Buen día. Pues como. Te reventó la cuenta el bot, ¿viste que te Veo la dije? trasnochada. Tremenda, Oye, a ver. Por suerte yo tengo una costumbre que me baño todas las mañanas con agua fría. Ah, Ah, mirá. Me doy en la no. ducha. No, Y eso tremendo. me despierta bien. Qué bueno. A pasitos que me toque el stop, Estamos ahí, a pasitos. Si me lo toca en positivo, ¿viste qué linda entrada, Ezequiel?
La agarramos hermosa ahí, ya venimos la semanita bonita, entre el bot y las operaciones manuales, bárbaro, entre el bot. Vamos a ver la semana que viene, le voy diciendo a los chicos, la semana que viene voy a poner seguramente una cuenta nueva, porque es la idea de los chicos y está bueno, lo digo, de Ezequiel sobre todo, y está buena, la idea él quiere que se ayuden entre ustedes, está bárbaro, y obviamente yo también si los puedo ayudar, bárbaro, pero que vaya el que sabe y el que no sabe, operando esa cuenta, obviamente, con ejemplos, operando en vivo, sumándose y bueno, y agarrando tips y cositas que por Discord iré explicando, y ustedes también, obviamente, las dudas, lo que sea, pero a la vez... quiero agregar otro par de robots que voy armando, que se los voy a ir compartiendo a los que estén en la dimensión número 2, como el que subí este fin de semana, que se llama Snake, el Viborita, para que lo vayan entendiendo, Ezequiel, vos y vos, Gatillo, vayanlos probando, capaz que te gusta y no utilizás más el telaraña, ¿me entendés? O el telaraña lo utilizás también, o vas viendo. Pero para que vayan viendo la cantidad de bots que voy armando, los voy a ir compartiendo en esa dimensión. ¿No? Y después en la tercera veremos otras cositas, y en esa también hablaremos de algún Xinjiang, ¿sí? Para ustedes que están ahí, si les interesa. Bien, se acerca la fundamental, gente. Faltan unos 20 minutos para la fundamental. Y 45, pensé que era y media, ¿no? Y 45 es la fundamental, la noticia. La estamos rompiendo, gente, a la cuenta, Ya le hice quemar 3 cuentas a 2, más o menos ahí. No, bien, gente. Comentanos, Ezequiel. Ah, perdón, que no tengo el micrófono, pero va a salir con un poquito de delay, gente, ¿sí? Disculpa el que escuche el video a la tarde. A ver ahí. Ahora sí, lo que les decía, seguramente va a salir con un poquito de delay con el Google Meet, pero no tanto como con Discord, no sé por qué, habría que ver si es el micrófono seguramente, me aparecen 2 o 3 y salen los 3 a la vez o los 2 a la vez, me toma el de la camarita, me toma el que tengo acá y otro más, así que no sé cómo ajustarlo eso, después veré. Pero lo que les decía, gente, no sé si escucharon lo de los bots, eso va a estar bueno, seguro, de a poquito vamos agregando ahí para que participen los pepes. Sí, bueno, obviamente estamos acá ajustando todo esto de la transmisión. Lo que nosotros tenemos que lograr es hablar acá y que el delay no se va a notar en la transmisión. Claro. El delay se nota cuando vos no hablas por este micrófono. Ah, mirá vos. ¿Entiendes? Este tiene que estar activo, decís vos. O claro, al revés. Exacto. Ah, yo pensé que era al revés, porque si a este lo dejo activo... No, este tiene que estar activo. Ah, bien. Okay. Este tiene que estar activo, como estás hablando ahora, porque ahora estamos en tiempo. Lo que va a haber, o sea, el delay que siempre hay, que son en aproximadamente 30 segundos con YouTube, es el del streaming, y que eso no pasa nada. Ah, ok. Los que están viendo en vivo en YouTube no se van a dar cuenta. Ah, ok. Porque sí, nosotros que estamos en la charla, sí tenemos que estar sincronizados con el mismo micrófono, acá por Meet o por Discord, para que la conversación entre nosotros, que estamos en distintas ubicaciones geográficas, podamos hablar fluidamente. Ah, bien. ¿Entiendes? Sí. Acá pone un amigo, mirá, Cristian, hola Cristian, me dice, Mila, poné voz normal, esa voz robótica es rara. ¿Qué sale muy robótica? Ustedes habría que ver por qué sale. Seguramente debe ser algo... A ver, voy a bajar. A ver, yo voy a silenciarme un segundo y voy a escuchar el vivo con el celular. Dale, total, vamos en profil de fondo, así que no hay problema. Yo sigo hablando, tengo una voz robótica, dice el amigo, es verdad. A ver si ajusto acá algo, si le bajo un poquito... Eso por el trasnoche. Sí, no, es verdad. Eso es lo que dice Cristian. Se refiere a... Se genera como un efecto de voz lata, porque hay un doble eco. Mirá. Ahí tenés que unificar solamente un micrófono. Viste, debe ser eso, sí. Bueno, pero se escucha mejor, ¿no? ¿Se escucha? Sí, o sea, nosotros podemos tener la conversación en vivo, sin problema. Pero me convertí en Pepe Robot. Ahora, en 30 segundos,
Sí, pero es apenitas, ¿eh? Ah, Ahí bien. yo lo probé con el celular, es apenitas. Bueno. Igual, eso tendríamos que ajustarlo, hacer una transmisión de prueba. Dale. Este, Después lo para probamos, probarlo. sí. O en esta semana. No, Lo gracias. que, dale. Sí, no, cuando avísame y coordinamos y Sí, le sí, hacemos sí, una sí. prueba. De última lo probamos con un celular o algo. Sí, señor. Sale tipo con Sí, eco, vos sabés dice, que lo sí. que te contaba del robot, Contame robot, sí, dale. se colgó de tal manera, viste, que salía ese error que te mostré. Eh, Sí. y volví ahora, o sea, la cerré, la volví a abrir y me seguía saliendo el error. Viste cuando hace este, como un bocinazo que no quiere arrancar y bueno, y salía el error. Y bueno, lo cerré el MetaTrader del broker ese, Sí. que tengo la cuenta demo. Y, y ahora volví a probar unos minutos después y ahí sí pude abrir de manera manual, porque De el manera error manual. que me salía era de manera manual, a mercado no me De dejaba manera entrar. manual te salía, mirá vos. Después te tira algún número el error, fíjate que en registro te tiene que tirar. Como es para consultar a los chicos a ver qué era, ¿viste? A los de ¿cómo es? A los de servicio técnico, a los que están ahí, ¿no? Obviamente en el broker. En- Para ver por qué te pasó eso, ¿viste? Porque está bueno para saber, porque imagínate que estás en real y de golpe te encontrás con que sí, las órdenes te las pone en negativo y no te cerró nada, porque por ejemplo el bot ese que tenés vos, te tendría que cerrar las órdenes en positivo y cuanto mucho tendrían que estar abiertas en negativo, ¿me entendés? Pero no cerrártelas. A no ser que vaya haciendo promedio con otras positivas y la suma es positiva, ¿me entendés? sí, no, es que estaban las dos con carita feliz, Ajá. eso me fijé. Y La decía verdad que ahora no me compra. acuerdo si el parámetro de 1 o 0, Ah, capaz que claro, era yo uno no, uno. ahí, eh, Pero igual no te lo tendría que haber cerrado, Ezequiel, ahí ¿eh? me- Tendría que haber estado en negativo y en algún momento si sube te la recupera y va cerrando o pasar, ¿me entendés? Y vos vas viendo, ¿me entendés? Tendrías el doble de lotaje en compras, ponele, pero tendrías que estar, ¿cómo te puedo decir? No cerrarlas. Sí vas a encontrar negativas, pero acompañadas de positivas que son superiores a las negativas, ¿me entendés? Capaz que tenés tres sí, no, de menos sí, 2 capaz dólares y que, una de 10 dólares positivo, ¿entendés? Y la suma de los 10 dólares menos los 3 te da los 7 que pusiste que cierre el robot en 7 dólares, ¿entendés? ok, sí, capaz que hay algo que dejé mal, no sé. Ajá, mira Igual, vos. ya te digo, no hay problema porque yo estaba en demo, Sí, así sí, que vos probalo. Qué por mejor ese que sentido, hacerlo, exprimirlo al robot. Igual que les voy a compartir el Nike, ese, el Viborita. También, exprímanlo, gente, pruébenlo. Si les gusta, vayan metiendo ideas. Capaz que decís, che, estaría bueno agregarle tal cosa y yo le cambio algo, ¿sí? Si puedo, si tengo tiempo, se lo cambio, ¿sí? Así. sí, incluso, o sea, si yo empiezo a aprender a codificar o a Exacto, ver te cómo se paso modifica, el te puedo código. ayudar. Exacto, De exacto, última. sí. Ni hablar. No, o me decís y vemos cómo lo podemos hacer un equipo de desarrollo. Exacto, sí señor. Sí señor, para mantenerlo. Porque lo que no sabe la gente, los que compran un bot, o mira, ahí va en positivo, bárbaro. Chicos, se está dando, bárbaro. Va con poquito el otaje porque le cerré un pedacito y porque le puse poquito, pero el ejemplo es lo mismo, viste que la agarramos linda esta Ezequiel, ¿eh? Sí, Bueno, sí, sí. y vos sabés que lo En la otra que cuenta demo que tengo de MetaTrader 5, ahí te metiste. le metí, o sea, estoy haciendo pruebas. Obvio, vos prueba y error, inclusive con los bots también. Y el de MT5, podés crear un bot para MT5 también si querés, ¿viste? Eso depende, obviamente, vos que sos analista en sistema la rompés. Así que aprovechá. Inclusive con el tiempo vas a ver que te puede llegar a ayudar para no solamente para que sea automático, sino que sea semi, mitad manual y mitad automático, o directamente para utilizar, hacer herramientas, ¿me entendés? Ya vas Sí, a ver herramientas que te avisen, alarmas, de todo puede ser con... sí, no, incluso después te iba a comentar, Sí, seguí investigando y buscando también de alternativas para otras ayudar plataformas. a la parte de codificación, porque Ah, bien. incluso hoy en día mucha gente está utilizando la inteligencia artificial y incluso en esta actividad. Eh,
Y después te iba a comentar para probar, Sí. pero es en cripto. ¿Para Hay una Binance? plataforma. No, no es para Binance, se llama Pionex, una cosa así. Ajá, Es un broker de la misma, creo que es coreano o Singapur, como el de Binance. sí. Ah, sí, sí. Bueno, es un broker que tiene como incorporado eh, Ah, para eh, armar robots. para armar estrategias Sí. y, o sea, esa estrategia la combinás con el broker de ellos y tradeás ¿Usás a la API? el webhook, no sé qué Ah, es eso, ah, está bien. algo que Porque lo combinás con el TradingView. ah, bien, buenísimo, porque yo armé un par de bots para Binance en un video de un amigo, lo sigue mucha gente, él se dedica a criptomonedas, ¿viste? Y él lo compartió el video que yo armé hace un par de años, y eras de armar robots por Binance, ¿viste? Capaz que lo has visto, vos ni sabías que era yo el que estaba en ese video, un tocazo de seguidores tiene el loco. Y le hice un video así, lo subió, lo compartió, no tenía problema. Y bueno, y la gente agradecida obviamente de esa opción que tenía las plataformas de cripto de armar robots ahí en la misma con grillas y estrategias. Pero ese no conocía esa plataforma que decís vos. No, viste cuando en TradingView armás una estrategia Sí, que vos te hace como un backtest gráfico, te dice cuánta rentabilidad, incluso, o sea, después la podemos charlar en privado para que vos después lo traigas también para la comunidad y así la gente se suma claro. y- y ve que acá se comparte material de calidad Sí, señor. Y de verdad todo, ¿viste? Nada y de... de verdad, o sea, Ustedes van sin viendo, viste que yo no, viste que vende humo acá no hay, al revés. Pero la gente no sé, directamente para llegarle a la gente tiene que ser el algoritmo, calculo yo. Porque por más que hagas cosas buenas, ya, esto me parece que está bueno lo que hacemos de operar todos los días, pero la gente no, si no te comparten el grupo, no digo vos, ¿no? Pero si, no sé, para llegarle a la gente es complejo, igual que en otras plataformas, lo que hablábamos la otra vez, andate a tal plataforma, te vas y nada, ¿viste? Es como que, no sé, están elegidos con los dedos los que venden humo nada más, ¿viste? Es así. Me parece, capaz le estoy errando y hay que hacer otra cosa, ¿viste? Sí, sí, ahí ya habría que investigar un poco más el otro algoritmo, el algoritmo de las redes sociales. O Claro, sea, acá estamos tratando de ver cómo sacarle ventaja al mercado y exacto. al algoritmo que maneja el mercado, Ah, sí, sí, ni pero, hablar. Mira, ahí pero me hay que ver saca. acá. Ahí me saca. Igual, ese era el Claro. ejemplo, ¿no? Que ven que se puede, gente, a lo que voy todos los días. Y van a ver un tocazo negativo también, ¿eh? Ya van a ver cómo las pasamos positivo, algunas como quedan, a la vez estaría el bot. Ahora, por ejemplo, me parece que faltan 36, sí, faltan 14 minutos, o no, perdón, 5 más 4 9, ¿no? 9 minutos para la noticia dedicada ahora. Así que lo podemos dejar preparado al bot, miren, si quieren. Vos seguís hablando, yo lo voy poniendo si querés, lo que estás comentando, va. A la de las 10:45, la de el canadiense. Sí, señor. Ahí si querés ponete ese bot, el de telaraña, para probarlo, a ver si te tira el mismo error. Es para ver, no te tendría que tirar ningún error el bot. Fíjate que uno diga 0 y el otro 1 y que los números mágicos sean distintos. ¿Llegaré con el tiempo, decís? Sí, sí, llegás. Mira, yo todavía no puse el bot, ahora lo voy a poner ahora, mirá. Pero no ese, yo voy a poner otro para probar acá una cosita, nada más. En el uso el dólar también, Sí, ponételo el oro, ¿no? en el dólar CAD si querés, USD CAD o en el euro CAD, en el dólar CAD si querés ponerlo. No sé si va a ser mucho, pero para probarlo, a ver qué hace. A ver si te tira errores en movimientos bruscos. No tendría que tirarte, ¿viste? Pero bueno, está bueno ver, ¿viste? A ver cómo te funciona a vos la plataforma que estás utilizando. Ah, ¿voy a decir con el que va a haber noticia? ¿Que lo Eh, pruebe? claro, exacto. ¿Dólar CAD? En el dólar CAD pone, en vez de en el oro, en el dólar CAD pone el de Bien. compras y el de ventas, ¿entendés? Lo mismo, pero reemplazás. Sí, 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 vamos a hacer eso. Arrastrá el dólar CAD al oro, ¿me entendés? Que lo Bien. reemplazás ahí. Dejarlo en un minuto. Minuto. Claro, y fíjate de que esté todo configurado, ¿viste? Lo que habíamos visto. Cuanto mucho que te ayude ahí, si está Pepe Gatillo, por las dudas. Voy a poner música mientras. Dale. Y voy a poner acá, le saco mi micrófono si no sale con eco, ¿eh? A ver ahí.
A ver, avísame cuánto mucho después. Estamos. Dale. Tiro música. Rock. Qué lindo, gente, ¿eh? Estamos participando todos. El que se sume puede sumarse y participar también, gente, ¿eh? Con el tiempo pueden estar acá hablando con nosotros, haciendo dinero, que es lo que importa, aprendiendo a hacer dinero, ¿sí? Que en otro lado te van a querer cobrar todo, ¿sí? Acá estamos nosotros todos los días. Ahí está, ahora sí. Bueno, acá cerré en positivo y me voy a buscar a ver cuál puedo poner. El euro, no sé, cualquiera. Ahí está, voy a dejar ese. Ahí estamos. Nunca me perdonaré no haber hecho más, no sé. Escuchá qué tema, para ustedes, gente, para que estén todos los días como Ali, a romperla, escuchá, ¿Cómo le va, Ricardo? Buenas, dice, hoy sin operaciones, sí señor, viste, hay que estar ahí, ¿no? Por las dudas, por si las moscas. Nueva sensación, Escuchá. generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa te habla quien, soy Jacobo Flash, el saltarí. Hay un bombo criminal, un relámpago virtual, hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son Pilar Pifia su poción, yo recién llegado de Chacarí. Rebotín, rebotan, de la vera a la, de la pista a la cabina, cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos, tengo los ojos de Darín. Y en esta danza soy re sin corona, y en esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par, voy a quedar como Ale. Que esta mina me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjenme mirar. Viste qué buen tema, para vos, dedicado para vos, Estamos esperando la noticia, ¿viste qué linda entrada? ¿La viste la entrada que hicimos en el oro? Tuvimos un pequeño interferencia con el micrófono, como suele pasar, pero después la pasamos bien. Así que nos metimos en forma manual. Hoy no puse los bots para operar del telaraña por las noticias. Igualmente lo podría haber puesto y podría haber sacado una buena tajada. Pero bueno, súmense a Discord, gente.
que ahí van a ir pasando lo que les decía. Miren, vamos a compartir, a ver cuánto queda primero. Quedan 3 minutos, vamos a esperar la noticia primero. Pero bueno, en el Discord van a encontrar distintas dimensiones. Cuando comenzás con 200 años, ¿sí? Y se te van a sumar 10 años por mes. Cuando llegues a los 300 pasás a la segunda dimensión y ahí vas a tener algunos de los bots que voy armando, que voy creando, para que lo pongas a operar en demo y si te gusta lo pones en real, ¿no? Como acá los amigos que tienen que ayer a la noche hasta las 2 de la mañana explicándoles cómo utilizar los bots, ¿eh? Así que la idea es compartir y obviamente aprender a operar de forma manual, que es la idea mía para darle una mano y ayudar. El que sabe bárbaro, pero seguramente las técnicas mías no las saben y podemos ir dándole una mano para buscarle la vuelta, ¿no? Combinar todo. Y si estás en Telegram, sumate y arrancás en Discord con 200 años. Por más que estés hace 10 conmigo, arrancás con 200, ¿sí? Sí, Vilen, la viste. Estás en Discord vos. Bueno, buenísimo. Viste que no, somos poquitos ahí, porque lo armamos ahora. Estoy armando algo que me están ayudando ustedes y estamos ahí. Bueno, ahí va, miren, a ver la noticia que pasa, vamos a ver. Buenísimo. Bueno, ahí vamos. Entonces, después va a registrar, cuando te ingresaste, va registrando para sumar los meses y llegar cuando lleguen a la cuarta dimensión, gente, van a ver ovnis, extraterrestres, de todo van a ver ahí, Ojalá que cuando hablemos no salga el delay mañana o pasado. Hay que ajustar eso y la rompemos, gente, ¿eh? Pero bueno, estamos en vivo, estoy solo, gente. Si me ayudan ustedes, barro. Ahí arrancó, ¿eh? Mira, ahí te mandé Telegram. Bueno. Che, pero esto está andando, ¿eh? No me jodan. Ahí va. Bueno, no me tocó ninguna orden. Mejor, porque si me la tocaba, miren, vamos a ver, si cae para abajo, bárbaro, pero si iba para arriba me quedaba atrapado en la orden en negativo. Así que no pasa nada, no movió mucho, ¿sí? Seguramente esto fue a favor del canadiense, habría que ver la noticia fundamental. Recuerden que era una noticia que tenía que ver no con el dólar. Estamos con el dólar, pero era con la cotización, que sería la parte del CAD acá, USDK, ¿sí? Una noticia que tiene que ver con, acá les digo a ver cómo salió la noticia, canadiense, salió tabla, previsión lo mismo que la actual, ¿sí? Eran decisiones de tipo de interés y listo, gente. Se cerró ahí, ¿sí? Así que bueno, ahora en unos 45 minutos tenemos otra noticia de alto impacto: inventarios de petróleo crudo, y después a las 15 horas las actas de FOM, ¿sí? La reunión, que es 15 horas, así que si no llegaste, prepárate, así te vas a la reunión, ¿sí? Con un cafecito con los amigos. Ahí va, no hizo mucho movimiento, a ver cuánto hizo. Nada, 8 pi, menos mal que no la pegué ahí justito al bote, ¿eh? Ahí está, así que bárbaro, gente, no pasó nada, inclusive yo porque me voy, pero tranquilamente ahora me paso para el oro y activo el robot acá y ¿sabés qué, no? Lo dejo trabajando en el oro o en el par que uno va buscando, que les voy a ir enseñando qué hay que buscar, qué hay que mirar, qué estructura, ¿sí? Pero bueno, eso da poquito, gente, ¿sí? Les va a empezar a gustar, ¿eh? Les va a mover ahí a los Pepes. Tienen que ser Pepes, ¿eh? Un Pepito, no un Juancito. Pepe, ¿eh? Y también podés estar en la dimensión, en Discord, ¿sí? Lo que vos quieras. Pero el que tiene el Pepe tiene los 200 años, ¿eh? El Pepito, el Pepe. Yo soy Pepe Interruptor. A ver acá. Sí, está bien. Abre el de abajo.
cerró en negativo? Es muy raro, A ver. Tenés By Shells. Qué raro, che, ¿Pusiste el bot o no? No, me está mostrando el amigo. A ver acá, un segundito, a ver, lo voy a compartir. Por privado me está mostrando la foto del bot que lo puso y ya te cerró. A ver, lo voy a compartir acá, a ver si. Un segundito, a ver, que me interesa esto para ver. Si no, ahora cuando cierro lo miramos, ¿sí? Escucha de fondo. Vamos a hacer así. Nos vemos en la próxima. Me interesa darle una mano acá al amigo y me voy a poner a ver un poquito a ver por qué le tira ese error en el MT4. A ver si lo puedo ayudar. Y bueno, nos vemos mañana nosotros. Yo ya terminé todo en positivo. No me abrió la orden del CAD, se movió poquito. Pero bueno, nosotros seguimos por Discord, gente, ¿sí? Me voy para Discord. Así que Pepe Ezequiel, Pepe Gallito, me voy para Discord y ahí me comentás bien las imágenes que me mandaste por privado y veo cómo lo podemos chequear, ¿sí? Un ratito más estoy, dale. Ahí cierro primero. Dale, así les doy una mano, si no quedo como hablo y no ayudo, ¿viste? La idea es darle una mano a los amigos. Ahí voy. Y después me tengo que ir. No le alcanza si tiene tu piel. Bueno, voy a llamar a Pepe Mila, ¿sí? Pepe Mila, un ratito. A ver si está acá Pepe Mila. Ahí está. Recuerden que la semana que viene vamos a abrir. Los chicos quieren, elijan ustedes el monto que quieren que abramos. En este caso, quizás yo no opero, van a operar ustedes a ver si levantan o bajan la cuenta con distintas técnicas o cositas que van aprendiendo. Y bueno, esa es la idea, que no sea disparado el número de cuentas. Una cuenta, como decían los chicos, de 1000, de 500, de 2000, ¿sí? Por ahí, ¿sí? Así que súmense a Discord y elijan, gente, qué cuenta quieren, Cae el sol en la cara. Sí, Desparrama su don singular. Una ducha caliente sin agua. Ella te besa y te promete más. Despertás con la policía golpeando la entrada. gente, súmense, estamos todos los días en vivo, se viene algo lindo, seguramente este año los que estén van a sumar un par de añitos y van a tener secretos míos que están buenos para que puedan hacer dinero, que es lo que importa, aparte de una amistad. Hacer dinero, que es lo que importa. Súmense a Discord, a Telegram, sobre todo ahí a Telegram y a Discord para ir pasando de dimensiones. Si te agregás el Pepe empezás a sumar años, un avatar, ¿sí? Así que bueno, gente, ahí nos vamos a reír un poquito. Ahora me voy para Discord a ayudar al amigo para que me explique bien el cartelito, el error que le tira el MT4, a ver por qué le cierra así las órdenes. Y bueno, gente, nos vemos mañana nosotros, o pasado, mañana es jueves o el viernes. Y bueno, estamos en contacto por las redes, gente, ¿sí? Por Facebook, por Telegram, ustedes escriban, por TikTok, por Instagram, por Discord, ¿sí? Por todo, gente. Ahí me voy. Chau. Subite a la nave, ¿vamos? Solamente decir no vale nada. Solamente desear no vale nada. ¿Y qué dicen de sentir? Chau. ¿Y qué dicen de sentir? Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Acordate, eso está en tu cabeza. Vos podés, ¿sí? Nadie te puede frenar tu sueño. Y por lo menos, en el caso de que no llegaste, dormí tranquilo porque lo intentaste, ¿sí? Mientras otros no lo intentan, vos sí. Chau, gente, nos vemos mañana o pasado. Chau. No vale nada, es solamente decir no vale nada, es solamente desear no vale nada. ¿Y qué dicen de sentir? No vale nada. ¿Y qué dicen de pensar? No vale nada. ¿Y qué dicen